Santiago Posteguillo, quien nació en Valencia en 1967, el año del centenario del nacimiento de Vicente Blasco Ibáñez. Antes de dedicarse a la escritura, desarrolló una notable carrera académica como filólogo y estudió literatura creativa en Estados Unidos. Como escritor ha alcanzado un gran éxito gracias a sus novelas ambientadas en la antigua Roma, un interés por este periodo histórico que viene desde que visitó la capital italiana con sus padres cuando solo tenía 6 años. Su gran actividad literaria en la actualidad ha provocado su excedencia como profesor titular en la Universidad Jaume I de Castellón, donde impartía clases de literatura inglesa, especialmente de la narrativa del siglo XIX. Santiago aúna en su persona éxito comercial, rigor histórico, un estilo narrativo habilidoso y popularidad entre los lectores. Posteguillo es un fenómeno literario y editorial, ya que ha vendido 4,6 millones de ejemplares de sus novelas. Esto le ha llevado a recibir numerosos galardones dentro y fuera del país, destacando el más famoso de las letras hispánicas, el Premio Planeta 2018. Su público es extenso, todos entusiastas del género histórico, y además la crítica lo respeta. Confiesa que le da miedo defraudar a sus lectores, sobre todo después de haber cosechado una fiel legión de entusiastas seguidores. Por eso siempre mantiene la misma fórmula y el mismo estilo literario. Su primer objetivo es entretener al lector, pero es exhaustivo con los datos históricos y para ello la documentación es clave en su obra. Se empapa de información en bibliotecas, consulta a cientos de historiadores y viaja a los escenarios de sus novelas. Santiago Posteguillo es un trabajador constante e incansable, ya que le dedica 5 horas al día a la producción literaria. Es un escritor estructurado. La base fundacional de sus libros es la admiración por un personaje. Hay claros ejemplos como Escipión, Trajano o Julio César. Luego diseña el esquema de la novela con los capítulos bien definidos y solo entonces comienza a redactar sus trilogías. La primera de ellas llegó entre los años 2006 y 2009, con Africanos, que pone de relieve la vida del cónsul Publio Cornelio Escipión y al general cartaginés Aníbal. Africanos está compuesta por el hijo del cónsul, las legiones malditas y la traición de Roma. Estas novelas marcaron un antes y un después en su carrera, ya que consiguieron un importante éxito de ventas. En 2011 inició una segunda trilogía de ficción histórica con el emperador de origen hispano Marco Ulpio Trajano como principal figura y la forman los asesinos del emperador, Circo Máximo y la Legión Perdida. En 2018 llega la saga sobre Julia Dogman, una biología que arranca con la novela con la que ganó el planeta, Yo Julia, y tras esta nos regaló Y Julia retó a los dioses, dos claros ejemplos de lo que hoy es la novela de Santiago Posteguillo: precisión, seriedad y entretenimiento. En 2022 llega su reto más importante hasta el momento, con el gran emperador Julio César como reclamo principal. Con Roma soy yo arranca un serial de 6 novelas que están rompiendo todos los registros de ventas en nuestro país. Con la primera novela ha vendido más de 300.000 ejemplares y la situó como la más vendida en España en 2022. Este próximo 14 de noviembre, en menos de un mes, llega la segunda novela de la exalogía con Maldita Roma, que arranca con el exilio y el secuestro de Julio César, una novela muy esperada por todo el mundo literario. Indiscutiblemente estamos ante uno de los autores más importantes en lengua española, el gran emperador de la novela histórica, que usa su pluma como un glarus para atravesar el corazón de sus seguidores. Ab imo pectore. Santiago llegó, vio y venció. Con doña Carmen de Rosa.